Bueno, al principio sí, en los años 60 y pico, cuando, bueno, conocía un poquito la historia de la orquesta, o sea, había escuchado la orquesta, por supuesto, del 46, sí, del 46 o 44, creo que cuando se desvincula de Troilo, este, y acompaña como directora musical a Fiorentino, que también se desvincula de Troilo y comienza ahí su historia con su orquesta. Se termina con Fiorentino y ya se queda en el 46 ya con la orquesta de él, donde interpreta temas clásicos, pero a su manera, ¿no? Por lo cual peleó alguna vez con Troilo, cuando Troilo lo convoca como arreglador. En esa época empezó un poco el auge de los arregladores para las orquestas típicas. Estoy hablando del 40 más o menos. Y aparte de ser integrante de la orquesta, eh, eh, ¿quién lo hace? Bueno, uno de los violinistas, o el que toca la viola, lo recomienda a Troilo y él lo escucha, un chico prácticamente, y le gustó tanto que, o sea, se tocó todo a primera vista, digamos, ¿no? Porque él era muy admirador de Troilo y Troilo quedó bastante impresionado este, por esto que había con este muchacho, ¿no? Y tocó todo su repertorio de memoria prácticamente, y entonces quedó en la orquesta, y después lo convoca como arreglador, pero le borraba muchísimos de los arreglos porque consideraban que era demasiado moderno. Él incluía armonías muy nuevas para el tango en ese momento, y le sonaba raro porque los músicos todavía no estaban preparados. Había muchos que eran muy rudimentarios en su forma de tocar, no habían estudiado a fondo armonía, ni contrapuntos, ni cosas por el estilo, y Astor sí. Y entonces empieza a incluir Astor en todo ese tipo de cosas que las había aprendido, o sea, por supuesto, las había estudiado, y Troilo empezó a borrar. Entonces a él no le gustaba demasiado ese tipo, a pesar de que la gente hablaba, sobre todo los músicos, hablaban de la calidad musical que había adquirido Troilo con los arreglos de Astor. Cuando él hace su orquesta, él hace una orquesta de tango. Este, y tocaba los tangos clásicos, pero con sus arreglos, pero era orquesta de tango para bailar. No era todavía no había empezado con sus temas. Pero que dura poco esa orquesta porque no tuvo éxito con la gente, lógico. Era un irrupción nuevo, escuchaban cosas que otras orquestas no hacían. Él rompía mucho con las melodías, por ejemplo, de los temas clásicos, y le ponía su impronta. Pero eso hace que la gente, el tanguero, digamos, de esa época, no lo aceptara demasiado. Entonces fue casi un fracaso. Y ahí es donde él viaja, eh, digamos, cierra el primer ciclo de su orquesta y viaja a Europa a estudiar con la de Boulanger, etcétera, a perfeccionarse. Porque él a su vez está muy atraído también por la música clásica y quería hacer su historia. Pero la de Boulanger en un momento le dice, pero es interesante que usted con un instrumento tan particular como es el bandoneón, de pronto le sonaba raro que tocara música popular. Un instrumento que además fue creado digamos, para cosas relacionadas con la religiosidad, digamos, porque suple un poco al órgano de la iglesia, y cuando salían así en procesión, por eso el bandoneón tiene dos cositas ahí donde se cuelgan
del bandoneón y puede tocar el ejecutante caminando y acompañando la procesión, digamos, de una virgen y todo, haciendo música sacra. Y él toma este bandoneón para hacer música popular y bueno, cuando lo escucha Nadia Boulanger dice, esta es la música que usted debe tocar, acá es usted. Acá se llama Piazzolla, usted tocando esto. Y él decide entonces perfeccionarse con el bandoneón, ¿no? Y hacer su música. Y bueno, y ahí comienza de pronto primero con un quinteto, con su quinteto, en el 50 creo que era, 50 o 60. Y está Quicho Díaz, Hugo Baralis es quien lo recomienda a Troilo, que Hugo Baralis después lo convoca a él para el Noneto, el Vino Bardaro, y algunos que otros más para el quinteto. Y ahí comienza de pronto la historia verdadera de Astor con su música, donde ya interpreta los temas propios, ¿no? Como Triunfal, como Lo que vendrá, como todos esos temas que fueron realmente maravillosos en un comienzo y que tocados por él. Y después, bueno, después viene el octeto electrónico, el noneto, todas las experimentaciones que tuvo Astor a través de la música, pero que era un buscador, él no estaba conforme nunca con lo que hacía. Por ejemplo, de sus interpretaciones, ya sea Adiós Nonín o cualquiera de los tangos, nunca se cansaba él de los arreglos que ya había hecho, nunca volvía a repetir demasiado un arreglo, volvía a hacer todo de nuevo y por eso los tenía bastante hackeados a los músicos, ya que tenían hasta 10 horas muchas veces de ensayos, ¿no? Porque claro, porque le cambiaba todo de pronto, de un momento para el otro, le cambiaba a un mismo tema que ya lo tenían incorporado, le cambiaba el arreglo, ¿no? Era un eterno buscador, un inconforme total con respecto a su música. Él no, en un principio no le interesó nunca, le interesaba la voz como instrumento. Y siempre tuvo, sobre todo con Enrique de Rosa, no Enrique de Rosa, eso es un director, con De Rosas tuvo un instrumento más porque él le gustaba, él era un fanático de los tiempos, ¿no? O sea, como todo músico con fuerte raigambre, digamos, de estudio escolástico, bien marcado, con música clásica, y De Rosas le daba eso. Como los otros, algunos que otros cantores, varios de ellos tuvieron también participación en su orquesta, pero era lo que él soñaba en su música, triunfar con su música, no con las canciones. Hasta ese momento inclusive no se había manifestado demasiado. Sí tocó algunos temas con algún poeta, que había escrito algún tema, pero siempre estaba dentro de lo clásico. Después, eso comienza a explotar cuando conoce a Horacio Ferrer, que se juntan, se conocen en Montevideo, se juntan y hablan prácticamente el mismo idioma, porque ambos buscaban una renovación. Horacio en la dialéctica poética y Astor y que nace con Balada para un loco, Balada para mi muerte, La bicicleta blanca, que son los temas de esa época, cuando él comienza ya adquiere una madurez como autor de canciones, en este caso, y comienza, y triunfa, digamos, triunfa. En realidad, él se presenta en este concurso que se hace en el Luna Park con Balada para un loco y no gana el primer puesto, sino que sale segundo. Gana El último tren, que era un tema más que el jurado votó, pero que el público de
digamos, de Astor defendía mucho eso y se comenzaron las primeras grietas, en este caso musicales, a través de los tangueros que seguían el tango clásico, que inundaban el Luna Park, y una mínima porción de admiradores de Astor, que sí eran fanáticos. Había muchos jóvenes que luego después fueron admiradores del rock, en fin, comenzaron también a hacer música rock. A él le gustaba mucho, los muchachos comenzaron la lucha con el rock nacional, Spinetta, Charlie, y en fin, todo el grupito que empezó con eso. Y a su vez ellos también le devolvían la misma admiración, porque Astor era distinto a todos los músicos de tango de esa época, y estoy hablando de una época de como el 70, que en el mundo hay una convertibilidad, de pronto hay como un choque generacional, donde los chicos se rebelan, inclusive los chicos jóvenes se rebelan contra sus padres que defendían el tango, y ellos empezaron a defender la música de rock, ¿no? Ese es un poco el antagonismo que se produjo, en este caso, familiar, que después se traslada también en general. Pero los jóvenes que en el 60 ya buscaron diferenciarse y buscar algo que los representara auténticamente, que ya no les daba el tango. Yo creo que la última orquesta de tango que los jóvenes respetaron fue la de Héctor Varela, la del, bueno, en el cual yo empecé también en el 57, canté con él. Esa fue la última de las orquestas que los jóvenes respetaban, digamos, o les gustaba. Y después ya se quedaron de pronto como necesitando otra música, y ahí comienza ya otra era musical, ¿no? Pero Astor fue, digamos, el que produce esta nueva forma de tocar el tango. A él le gustaba los tangos clásicos, no es que estuviera en contra del tango en absoluto. Admiraba a los generadores, a los ejecutantes, no a todos, pero aquellos que hacían música como Horacio Salgán, como Aníbal Troilo, como Alfredo Gobi, grandes músicos del momento y grandes orquestas. Él los admiraba y los respetaba muchísimo, y ellos a su vez lo respetaban a él. Y había otra camada de músicos que lo castigaron, lo criticaron, dijeron cosas que no condice con lo que significa un artista que quiera renovar una cosa, sino simplemente lo trataban como a un enemigo, ¿no? Cuando él me convoca, previo a María de Buenos Aires, para hacer un espectáculo que tenía cierto parecido, cierta cosa, o a lo mejor ahí es donde nace su idea de María de Buenos Aires, con otro autor, y entonces me convoca, ahí los conocemos personalmente, pero no sigue adelante porque la producción aparentemente no llega ni a un trato, ni creo que con el teatro o ese tipo de cosas, y entonces no puede ser que yo aparezca en este espectáculo en el 65. En el 68, cuando él termina de hacer María de Buenos Aires con Horacio Ferrer, es donde me vuelve a llamar, y yo me había ido hace unos años atrás ya a México a vivir, y entonces tampoco puedo hacerlo porque yo justamente estaba en México trabajando en teatro. Y en el 69 que regreso, es ahí donde ya directamente, después de Balada, yo me hago ya más íntimo con él, ya voy a su departamento, ya escucho los temas nuevos que estaba haciendo, y bueno, y ahí decido
me cambia por completo mi sentido musical, con lo que yo creía que el tango cómo debía interpretarse el tango de una época a esta que me abre un poco la cabeza. Bueno, yo ya trabajaba como actor, este, y había hecho varias cosas en teatro, y eso me da un plus más en cuanto a la interpretación. ¿Cómo se llama? Horacio Ferrer escribía poemas totalmente distintos, o temas totalmente distintos, muy lejos de lo que hacían los poetas de tango, ya con otro vuelo, con otra división, etcétera, y yo estaba preparado para interpretarlo. Por eso de pronto, cuando yo salgo y digo el recitado de Astor, eh, los cantores de tango no lo podían hacer porque no saben recitar. Cuando uno escucha un cantor de tango que tiene que recitar algo, era como Gardel como actor. No, no no se le movía un pelo, porque no era actor, Gardel no era actor y decía una letra. Y muchos músicos de tango, al interpretar un recitado, como de pronto generaban los nuevos temas de Astor, no podían hacerlo. Y entonces eso fue una de las cosas que me une. Y también la interpretación, las divisiones de Astor cambiaron rotundamente lo que se hacía en tango de primera, segunda, primera bis y estribillo, ¿no? O sea, y fin. Y esta era una nueva forma de encarar el tema del tango nuevo, digamos. Que él, cuando le decían que eso no es tango, él decía, y bueno, sí, no es tango, es música de Buenos Aires, como quieran, pero simboliza Buenos Aires. Y yo ahí escuchaba y veía al Buenos Aires que yo conocía, el Buenos Aires de los 70, ahí recién interpretaba, porque yo estaba haciendo música, digamos, cantaba tangos clásicos que me hablaban de una época que yo no conocía, o me hablaba de un acto de un individuo, la reacción de un individuo ante ciertos hechos que yo tampoco que desconocía porque yo vivía de otra manera. Y entonces la música de Astor me pone en la real, digamos, en el real lugar del paisaje que yo conocía y de la forma de ser del nuevo tipo, digamos. Astor era muy riguroso primero, como dije, con los ensayos, con los músicos, exigía que sea todo perfecto. También con las letras y con el trabajo con Horacio. Lo que pasa es que nos hicimos con Horacio, inmediatamente nos hicimos amigos, bueno, éramos los tres que trabajábamos un tema. Estaba, por supuesto, Amelita Baltar, que ya había hecho su trabajo, seguía haciendo en la voz femenina, digamos, y yo fui el primero que encara en la voz masculina el repertorio de Astor, y es muy interesante lo que pasa cuando yo encaro, me llaman en el año 70, el director general de la CBS Columbia, John Lear, me convoca para que yo grabe temas clásicos para un poco competir con Rubén Juárez, que salía a la palestra como nuevo elemento, cantor joven, pintón, linda voz, tocando el bandoneón, excelente músico, un gran músico, intuitivo, y que yo fuera, digamos, la competencia de él en otra empresa, en otra grabadora. Y entonces yo me negué. Al principio no, le digo, no. Yo le agradezco que me haya convocado. Yo grababa poco en ese momento porque me querían imponer un repertorio y a mí no me interesaba. Yo quería hacer lo que yo sentía que debía hacer. Y como ellos querían que yo hiciera tangos clásicos, me negaba siempre
a volver a lo mismo. Ya lo habían hecho mejor otros intérpretes en su momento. Yo quería algo nuevo. Y entonces le dije, no, yo le agradezco, pero no. Así que muchas gracias. Me dice, no, espere, no se vaya. Déjeme que le pregunte, ¿qué es lo que usted quiere grabar? Yo dije, yo quiero grabar a Astor Piazzolla. Y él me mira, me dice, Astor Piazzolla. Duda muchísimo, dice, pero no sabemos cuál es el destino de Astor Piazzolla, porque esto es una prueba, no sabemos qué es lo que puede pasar, es muy nuevo, todo el público no está acostumbrado a esta música, como, digamos, comercialmente hablando, lamentablemente, nosotros tenemos que pensar también en eso, y no creemos demasiado en que pueda llegar a ser un boom de ventas, a pesar de que ya tenía su séquito que lo seguía y que adquiría los temas con Amelita y todo ese tipo de cosas. Pero para armar un repertorio con un cantor masculino, él estaba reacio a eso. Y entonces yo le dije, bueno, si no grabo Piazzolla, no grabo, muchas gracias. Entonces me dice, espere, vamos a hacer un trato. Digo, bueno, a ver qué me ofrece. Yo le doy la posibilidad de que usted grabe el repertorio de Astor Piazzolla, que elija el director, que elija los músicos, que elija el repertorio. Lo hace usted produce su propio disco. Pero si no pasa nada, usted va a hacer lo que yo diga. Si no pasa nada, usted va a hacer, va a grabar los temas que yo quiero y cómo y de qué manera lo quiero que usted lo haga. Y me gustó el desafío, y entonces acepté, nos dimos la mano, acepto, pero con una condición, que no me tire a matar, digamos, el trabajo que yo voy a hacer de Astor, para que no sea éxito, para poder usted salir con la suya. Me dice, de ninguna manera, yo le prometo, en un inglés muy estricto, nos hicimos grandes amigos, inclusive conozco a sus hijos que viven en el lugar, en el predio donde yo vivo, que es un country, y ellos se quedaron en la Argentina y él volvió y vive en Londres, tiene 91 años, pero quedamos muy amigos, yo lo visité en Londres también, y bueno, y le dije acepto, y no solo fue un éxito lo primero que hice, sino que volví a hacer dos más, esta vez con Juan Carlos Cirigliano, como director. El primero lo hice con la dirección de Walter Ríos, que yo trabajaba ya con él, y lo convertí, digamos, en director musical y arreglador de todos estos temas, de esta nueva época de mi vida como cantante. Y ahí fue donde nace de pronto mi proyección como defensor de los temas de Astor Piazzolla. Vuelvo a repetir que, trabajábamos juntos en la noche de Buenos Aires, por ejemplo, Michelangelo, él trabajaba con su grupo, en el 70, donde él crea Michelangelo 70, yo trabajaba también haciendo mi show. Y él ya estaba bastante adelantado con su música, era semi-aceptado por muchos, aunque no demasiado todavía. Inclusive me invita una vez que Amelita se enferma de la voz y entonces me dice, negro, me tenés que salvar, tengo un compromiso, tengo que ir a tocar a La Plata porque se festejaba un año más de la fundación de La Plata y tengo que ir, pero no tengo voz, así que vení, me haces el favor, vení conmigo, qué sé yo, cantás. Digo, bueno, ¿cómo no? Y ahí entonces él adapta, digamos, los tonos como corresponde a mi tesitura, y ahí yo empiezo a hacer los originales de Astor, los arreglos originales, acompañado por el quinteto, pero cuando llegamos a La Plata, el público estaba
que llenaba la plaza, era tremendo, no lo dejaban actuar, de la silbatina, que durante toda su permanencia en el tema, en el escenario, tocando su música, era todo silbido, no lo escuchaban. Yo, por supuesto, dije, bueno, acá muero porque voy a hacer el repertorio de Astor. No me fue tan mal, pero igual ahí había mucha resistencia y algunos que otros, bueno, empezaron a aplaudir. Pero llegaron a ver en ese momento, cuando pasábamos a través del público, que se había hecho como un camino, pues ya que nosotros teníamos un lugar donde estar y después teníamos que caminar para el escenario, por entre el público, ya vi inclusive estas cosas que realmente me asombraron, de una resistencia y de un ataque hasta físico para su persona. Y yo no podía creer, digo, ¿cómo a un músico? No es un político, no es un tipo que... es simplemente un músico que está haciendo una obra propia. ¿Por qué lo agreden físicamente? ¿No? Pero él se la bancaba todo. Ojo, que se agarró a piña muchas veces, porque era bastante un tano. Él creció en las calles de Nueva York, además con un defecto físico que tenía en su piernita cuando era chico, y las calles de Nueva York, desde el Vamos, eran unos lugares donde había tal cual la comedia musical esta, que la volvieron a dar, Amor sin Barrera, y que había pica entre grupos, él tenía que también asumir su defensa. Y entonces estaba acostumbrado a la pelea callejera. Y a pesar que era esmirriado en su momento, se encaraba con cualquiera que estuviera enfrente, aunque fuera mayor que él. Y él tuvo varios conatos de agresión con alguien que lo agredía muy mal y él lo iba a buscar y si lo podía trompear, lo trompeaba, ¿no? O sea que era un personaje, pero con los músicos y conmigo siempre ha sido un maravilloso, o sea, era un tipo con un sentido del humor muy especial, eso sí, ¿no? Le gustaba la cosa física, el contacto físico, era muy efusivo. Si te quería realmente, te quería y te lo demostraba de alguna forma. Cuando hicimos la gira, por ejemplo, sobre todo en Japón, nadie lo quería acompañar a comer porque a él le gustaba mucho, le gusta probar la comida étnica de cada lugar que va a visitar o que visitó, porque decía que a través de la comida también se conocía la cultura del país. Y bueno, entonces como nadie de los músicos del quinteto lo acompañaba, porque a ellos les gustaba el bife, y nada más, no querían meterse en ningún lío culinario, me agarraba a mí que yo también era partícipe, yo como de todo, siempre también me gustó probar la comida de otras culturas y estaba un poco acostumbrado ya a la comida oriental. Me gustaba mucho la comida china y era asiduo concurrente a restaurantes chinos. En mis viajes que hice por Perú, en las chifas, donde había una relación entre el natural del país y los chinos, que armaban restaurantes muy especiales. Yo ya tenía cierta relación con la comida oriental. Entonces me decía, vení negro, que vos sos el único que sos inteligente. Y salíamos a comer con Astor y charlábamos y bueno, y nos la pasábamos bien. Me parece muy inteligente porque no es posible que un chico de hoy no conozca a Piazzolla, que a mí me ha pasado de juntarme con chicos que dominan todo, tienen todo en la mano como para saber y enterarse. Vos te tocas unas teclitas y entras a Google, googleás y decís, pero no tienen interés muchas veces, sino viven una realidad, otra realidad. Y entonces le pregunto, ¿conoces a Piazzolla? Y te dice que no conoce. Y eso
es tremendo porque estás negando la cultura de tu propio país, estás negando tu música, estás negando las raíces culturales y musicales de tu país. ¿Me entendés? Y este asunto de que de pronto en los colegios primarios, o en este caso, o secundarios o universitarios, como en este caso, yo creo que es fundamental que se conozca la vida y la música y la obra de aquellos que cambiaron la historia, porque este hombre que se llama Astor Piazzolla, con un bandoneón, un instrumento no convencional, no un piano, no un violín, lograra ser considerado el genio musical del siglo XX, y no por nosotros, sino por todo el mundo, por algo debe ser, como decía mi abuela, si triunfa en Europa quiere decir que es bueno, entonces escuchémoslo. Y es lo que yo pregono a través de Piazzolla Inmortal. Puede no gustarle, me parece inteligente, es lógico que no a todo el mundo le pueda llegar determinada forma, ya sea pintando, pictóricamente hablando, o artísticamente o musicalmente, como en este caso, que no le guste una música determinada. No a todos les gusta el jazz, y a algunos no les gusta, como Garibaldi, no les gusta, o muchos de ellos no les gusta, inclusive a los propios americanos. Me parece correcto, pero por lo menos saben de qué se trata. En la Argentina no están preparados. Y me parece correcta esta medida, porque canté con las 3 generaciones Piazzolla. No sé si realmente cómo salí indemne de esto, pero canté con Astor padre, que era maravilloso hacerlo, por supuesto. Canté con Daniel, porque cuando él por supuesto participó en el octeto electrónico, su pelea con el padre, que estuvieron muchos años sin hablarse, se produce precisamente porque Astor crea el quinteto. Ese quinteto de pronto deja de ser utilizado y empieza con un trabajo del octeto electrónico, donde incorpora instrumentos no convencionales con el tango, como el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el sintetizador que tocaba Daniel, batería y en fin, todo ese tipo de cosas que sonaba en el octeto. Y Daniel se enojó con él porque él quería que su padre siguiera con el quinteto, con el octeto, cuando él corta y vuelve al quinteto, a hacer el quinteto nuevo, el nuevo tango, el quinteto nuevo tango, que es el que entran los que quedaron ya como López Ruiz, primero, bueno, fue un pianista, después fue otro, Pablo Ziegler, el negro Fernando Suárez Paz, que a él lo llamaba el incapaz, y el bajo, no me acuerdo cómo se llama, en fin. Y su hijo se enoja por esa circunstancia, porque Daniel quería continuar con esto, porque él consideraba que era el baluarte que a los jóvenes iba a ayudar a armar un nuevo tango a través de la electrónica. Y él no, entonces se enemistaron. Y bueno, y él sigue con el octeto, Daniel, y me convoca a mí como cantante, hicimos varios ciclos, el Michelangelo también, y después viene Pipi, que con Escalandrum me convoca para que yo cantara con su grupo, ¿no? Hasta hace poco lo hice con los 100 años que hicimos en el Colón, y la despedida el cierre del ciclo Los 100 años de Astor, donde vuelvo a hacerlo con Escalandrum, esta vez en el Luna Park. Y entonces canté con las 3 generaciones. Cuando yo empiezo a hacer Piazzolla Inmortal, no tenía los arreglos del octeto. Entonces lo llamo a Daniel, le digo, Daniel, ¿vos tenés algunas cosas del octeto que me puedas facilitar? Porque yo quiero tocar temas del octeto en el espectáculo y no tengo los arreglos sobre eso.
de Astor, como para hacerlo fielmente. Me dice, negro querido, tengo una pila, lo tengo en el garage donde vive Pipi, están tirados ahí, está guardado ahí. Ahora lo llamo a Pipi para que te dé todo lo que tenga. Y lo llama a Pipi y dice, Pipi, me llama a mí, me dice, acá tengo todo lo que necesitas. Y me dio una parva así de arreglos originales de Astor que tengo en mi casa, que son un tesoro. Para mí es un tesoro tener todo eso. Y con eso armé todo este espectáculo de Piazzolla Inmortal con los arreglos originales. Pero además también él me dedicó un tema, por ejemplo, que yo no lo hice, era un tema muy jorobado de hacer, lo tengo, que me mandó la parte, donde él me dice, este tema es para vos, negro, hijo de puta, me dice, para que lo cantes. Y realmente tenía un choclo de letra tremendo, y era bastante jorobado, nunca se lo grabé, pero tengo la partitura original. Tal vez en algún momento pueda hacerlo, donde pueda rescatar otros temas que él me envió con arreglos para quinteto, de zambas, que los tengo también guardados digamos, como objeto de veneración. Y algún día voy a agarrar todas esas cosas y las voy a grabar, porque creo que debo hacerlo. Pero eso fue realmente también parte de esta historia. Porque ellos, Daniel y Pipi, me consideran como de la familia. Yo era muy amigo de Wolf, también de la hija de Diana, que falleció joven, y con Dede Wolf, que era una extraordinaria mujer, una gran artista plástica inclusive. Cuando yo hice Martín Fierro en el Teatro Cervantes, en el 78, ella va a ver la función y quedó impactada por lo que había visto en el escenario y me arma una estatuilla en yeso de una de mis actitudes como personaje, como haciendo el Martín Fierro, que era una maravilla, y el trajinar de mi vida hizo que un día se cayera y se destrozara. Pero con Dede también charlábamos mucho, era una mujer. Y con Dede, por ejemplo, cuando estaban ensayando con Jorge Luis Borges, la Milongas para las 6 cuerdas, venía Borges. Yo hice también una obra que se llamó Entre Borges y Piazzolla. Hermoso espectáculo que hicimos en Mar del Plata. Yo hacía de Astor y Pepe, ¿cómo se llama? Pepe Soriano hacía a Jorge Luis Borges y después Hugo Arana también lo hizo. Fue muy interesante el diálogo entre ellos, que era telefónico. Y entonces toda la obra entre Borges y Piazzolla se desarrolla mediante llamados telefónicos. Y era muy porque a Borges no le gustaba la música de Astor. Él le gustaba el tanguito aquel de los comienzos de la música popular. De la música popular. Como tampoco conoció Los Guapos. Sin embargo, así escribía sobre Los Guapos. Y entonces cuando terminaban un tema, se juntaban en el departamento de Astor y Astor le hacía escuchar el tema cantado por Dede. Y lo escuchaba Borges apoyado en su bastón, agitándose hacia adelante, y con la mirada perdida, y le gustaba muchísimo eso. Y un día, que lograba Edmundo Rivero, con aquel trabajo que se llamó
el tango, con el recitado del negro Medina Castro, que graban eso. Le preguntan, y le gusta cómo quedó Borges, esta grabación. Y dice, sí, me gusta, pero me gusta más escuchar la versión de una chiquita, de una chiquilina. La chiquilina era de The Wolf. Era maravillosa la relación de Astor y Borges. Yo hice un trabajo del tango con Nisman, Marcelo Nisman, que hicimos una versión totalmente distinta a la de Astor, mucho más moderna. Marcelo también es otro cráneo y bandoneonista increíble, que vive en Europa siempre y trabaja mucho allá, donde me convoca para hacer el tango. Y últimamente me llaman de Italia para que yo haga la versión del Duende en María de Buenos Aires. No como intérprete, que yo fui intérprete también de María de Buenos Aires en las últimas cosas, inclusive con Horacio, que hicimos una gira por los Estados Unidos con Julia Senko y con Kramer, el violinista ucraniano, que hace admirador profundo de la música de Astor. Hicimos una gira por Estados Unidos que era maravillosa, fue maravillosa. Y yo hacía el protagonista masculino, tal cual lo soñó Astor en su momento. No lo pude hacer con él, pero lo hice sí en otra oportunidad. Así que tengo muchas cosas alrededor de mi vida al lado de Astor. La vida no le dio tiempo, lamentablemente. Se lo llevó, pero él tenía mucho para dar, muchísimo, y no le dio el tiempo necesario como para que pudiera hacer todo lo que él tenía en mente, ¿no? Que hubiera sido, él ya estaba metido dentro de las grandes orquestas, él tocaba ya con las grandes orquestas de todo el mundo y los teatros tenían su repertorio, los teatros clásicos, de orquestas sinfónicas, tenían el propio repertorio de Astor, ya que como parte, digamos, de un repertorio al lado de Schumann, al lado de todos los grandes directores, mejor dicho, creadores de música clásica, ¿no? Y no le dio el tiempo, fue implacable en este caso, y lo corta así, sin que él pudiera seguir adelante, y duró muy poco, pero tenía mucho para dar. Él se divertía con su gente. Él no se aburría, jamás se aburría, él tenía siempre un permanente contacto con la realidad, se divertía inclusive, o maltrataba a algunos tangueros. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, todo el mundo conoce que él odiaba a Varela, por ejemplo, y Varela lo odiaba a él, porque era la antítesis. Era un tango que no se conllevaba con lo que era Piazzolla. Y yo canté con los dos. Entonces era materia de que me cargara a mí, por ejemplo, y me decía, anda a cantar con Varela, vos, que sabes de esto. O, por ejemplo, inclusive en el escenario nos divertíamos. Por ejemplo, en las giras que hacíamos, yo que tengo una particular forma de cantar, yo atraso cuando canto, y él como purista, digamos, y estudioso de música clásica, él está siempre ceñido a los tiempos, nunca permitía que nadie se saliera de eso. Y yo constantemente andaba, sobre todo atrás. Yo canto siempre escuchando el acorde primero y sobre eso me metía.
Esos son los fraseos en los cuales es muy difícil de explicar cómo se hace. El cantor de tango común frasea adelantado, inclusive hasta antes del tiempo del ir a tierra, ya estaba cantando. Y yo al revés, atrás, como hacían los cantantes de jazz en general. Todos primero escuchan y después cantan. Y él me decía, cuando me estaba acompañando, él atrás, mirándome y escuchándome, y yo adelante cantando, me decía, otra vez me decía, y perdón por la mala palabra, me decía, cantá a tiempo, negro hijo de puta, ¿no? Y yo le decía, en un momento en el cual tocaba él, yo me daba vuelta y decía, vos seguí adelante que al final nos encontramos, ¿no? Y nos reíamos, porque él me aceptaba tal cual era. Ojo que no, a nadie le aceptó, a mí nada más me aceptó. No sé por qué razón. Tal vez porque sentía mucho aprecio por mí, o tal vez porque le gustaba lo que hacía, porque era audaz, tan audaz como él lo fue, con su música. Y yo además soporté defendiendo sus temas, muchas veces que me dijera el público, en el cual yo cantaba temas de Astor, bueno, ahora cantate un tango, salía un tipo. Y yo me peleaba con él porque decía, ¿vos de qué trabajas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy gerente de una empresa, perdón, y yo me meto en tu trabajo, entonces no te metas en el mío. No, me peleaba también tal cual lo hacía Astor, defendiendo la música. Por ejemplo, trabajaba en Michelangelo al final de todo, cuando lo manejaba la viuda de uno de los dueños, y le decían Pasita a ella. Y entonces el que regía, conducía, digamos, el espectáculo, decía, está Pasita en el público, así que por favor no cantes Piazzolla, porque a ella no le gusta. Ah, no, bueno, entonces iba con los músicos y le decía, muchacho, todo Piazzolla. Y le hacía todo Piazzolla. Entonces siempre fui un tipo que defendí lo que a mí me parecía que tendría que defender. Y defendí mi estilo. Fui muy criticado por mi forma de interpretar el tango. Al principio decían que lo que yo cantaba también, que no era tango, que eran boleros, porque eran por mi forma de cantar. Después porque había inclusive un periodista de La Nación que siempre me criticaba por mi forma de decir el tango atrasado, digamos, que él atrasaba. Me decía, ese era su caballito de batalla cuando hacía alguna crítica sobre mi persona como cantante. Pero me importó 3 cominos, ¿no? Y seguí adelante y hoy sigo haciendo lo mismo y soy aplaudido ahora. Parece que la gente se acostumbró a escucharme cantar atrasado. La locura de todos, son todos locos iguales, similares. Daniel es más loco que Astor. Daniel de pronto se perdió ahí, no sale de la casa, se deja la barba, pero es un tipo maravilloso, gran amigo, un tipo nos tenemos. Él me pidió por favor que yo le escribiera el prólogo de su libro, y yo le hice el prólogo, cosa que para mí ha sido un honor. Y Pipe es otro. Pipe a él le gusta el jazz, y es un estudioso riguroso, tal cual era el padre, ¿no? El abuelo, riguroso de lo que significa el estudio. Entonces tienen en común esa cosa, ese amor por la música y por hacer lo que se le da la gana, a los 3, y eso es lo que los une. Yo tuve el privilegio de ser el primero que escuchó a Dios Nonino, porque éramos muy amigos con él. Con Eladia yo fui otra de los autores, en el cual yo defendí también, yo canté muchísimo los temas de Eladia, porque consideraba y queríamos ambos hacer una especie de movimiento musical tal cual Brasil lo hizo con el Bossa Nova. Pero no, en la Argentina no dio resultado, eso porque no se plegaron a eso, porque los argentinos son muy especiales. Y entonces un día
teníamos mucha confianza con Eladia, venía a mi casa, nos juntábamos, qué sé yo. Un día Eladia me llama por teléfono, me dice, negro, quiero que vengas ya a casa porque quiero hacerte escuchar algo. Digo, bueno, al diablo, que me llame Eladia para que escuche algo que acaba de terminar, debe ser maravilloso. Ahí voy. Y me fui, entré, me hizo pasar, se sentó en el piano, un piano de pared, y en el piano empezó a tocar y de pronto escucho a Dios Nonino con letra. Desde una estrella al titilar, y me quedé totalmente extasiado con lo que estaba escuchando. Cuando termina, me dice que silencio de mi parte, silencio de ella, me mira y me dice, ¿crees que le gustará a Astor? Digo, mira, tenés una sola forma de saberlo. Él estaba viviendo en París. Mandáselo a París, preguntale si le gustó lo que hiciste. Él nunca fue enemigo acérrimo de que le pusieran letra y menos a Dios Nonino. A Dios Nonino era el tributo musical más grande que él pudo transmitirle a su padre a través de un tema donde está todo lo que significó su padre. Cuando muere y recibe la noticia de su muerte, ahí escribe a Dios Nonino, con todo lo que significó el padre. El padre, no te olvides que fue quien le regaló a los 8 años un bandoneón, quien lo hizo conocer a Gardel, quien se negó a que Gardel lo llevara en gira, porque un día Gardel se hacen, la diferencia de edad de Gardel y Astor era enorme, pero la relación era maravillosa a través de la música, porque él lo escucha tocar a este chico de 8, 10, 13 años que tenía Astor, y tocar el bandoneón y no lo podía creer, cantar. Y él le pide a Astor que lo acompañe porque estaban en una reunión donde se juntaron uruguayos y todo eso. Le pide, no vino un músico acompañante, y le pide a Astor, con 13 años, que lo acompañara. Y Astor lo acompaña con el bandoneón a Gardel, ¿no? Y queda loco este hombre. Y por eso lo mete en la película, en fin, una serie de cosas. Y después le dice, bueno, yo quiero llevarte en la gira que voy a emprender hasta llegar a Buenos Aires. Por supuesto, los padres se niegan porque dicen, no, tiene 13 años, no permitimos. Que fue la última gira que hace Gardel. Él manda una respuesta. Haz con él lo que quieras. O sea, y ella lo graba. Igual lo iba a grabar. Pero bueno, necesitaba el permiso de Astor. Y el que lo graba después, el siguiente que lo graba soy yo. Y en el 80, Astor lo llaman de Mar del Plata para hacer que él sea el, digamos, ciudadano ilustre de la ciudad de Mar del Plata, en una ceremonia que se hacía en el teatro, y yo, con Eladia, resolvimos estrenar a Dios Nonino con la presencia de él en un sector muy pequeño del hotel, donde se hacían una ceremonia, y en un escenario redondo, me subí yo, estaba Astor con su mamá en vida, con sus sobrinos y muy pocos amigos que lo acompañaron en esas circunstancias. Y yo le canto con Cirigliano, Walter Ríos y Massetti en el bajo, con un trío, le canto a Dios Nonino, y él lo escucha por primera vez. Y no hubo aplauso, no hubo una manifestación terminó el tema y
Todos fue un silencio. Se para Astor y la mamá y se abrazan llorando. Yo nunca me voy a olvidar de esa escena donde Astor, donde están los muchachos camarógrafos, por ejemplo, a esa distancia, se abrazan con su madre y lloran. Y después se acerca Astor, se acerca Eladia, sube al podio este redondo y los tres terminamos estrechados como se abrazan los jugadores de rugby cuando terminan un partido que salen ganadores. Y esa es la imagen que yo tengo de Adiós Nonino, con Astor, Eladia Blasquez y yo abrazados, cabeza a frente, los tres juntos. Yo quiero felicitarlos por esto que están ustedes de pronto haciendo con respecto a la música de Astor Piazzolla. Yo creo que es fundamental, como lo dije antes, que conozcan la vida de los grandes intérpretes, de los grandes compositores, de los grandes poetas, que marcaron determinadas épocas en distintas oportunidades, desde el comienzo de la historia del tango hasta, y quién sabe qué es lo que va a hacer. Pero creo que Astor Piazzolla se merece que su gente termine con esa discusión de si es tango, si no es tango, sino que me parece una discusión estéril. Es una creatividad de un músico que crea su música a su manera, o sea, pinta su aldea a su manera. Y en este caso Astor lo hace como él considera que debe pintar o que debió pintar su aldea en su momento. Así que les deseo el mayor de los éxitos y los felicito nuevamente para que los jóvenes se interioricen realmente de lo que significa Astor. De aquí en más, porque no se terminó Astor. Astor va a seguir vigente a través de los años como él quería. Él decía que su música quería que fuera interpretada no solamente en el año 2000, sino en el 3000 también, tal cual lo hace en uno de sus temas, cuando él retorna en el 3001. Y yo creo que se va a producir eso, porque los jóvenes, yo tengo músicos jóvenes de 30 años, aman a Piazzolla y todos tocan con un fervor su música, que va a ser posible que la música de Astor siga existiendo si hay gente que lo divulgue y si hay gente que les diga, como en este caso, esto que están haciendo, les llegue a jóvenes. Así que gracias por permitirme expresar mi pensamiento, contar historias tal vez para muchos no desconocidas, y de lo que significó también Astor para mi vida artística.